La palabra de Dios decía que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Pero cuando vino Jesús a la tierra, ya era de perdón y de restauración, de dar, de bendecir. Y este encuentro me encanta, y me encantó cuando lo estudiaba, porque nosotros podemos juzgar a una persona por lo que estamos viendo. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Nuestros ojos muchas veces nos engañan y juzgamos a las personas por lo que vemos al exterior de esa persona. Tú puedes juzgar a una persona viéndola cómo se viste, viéndola cómo está, viéndola como lo que es a tus ojos exterior. Pero Dios siempre nos ve nuestro corazón y sabe qué hay en ese corazón. Dice la palabra de Dios que Dios no discrimina a nadie, que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabes por qué? Porque Dios mira el corazón de cada persona. Pero nosotros muchas veces juzgamos por lo que estamos viendo y por lo que estamos mirando. Y a nuestros ojos muchas veces no nos gusta lo que miramos, ¿no es cierto? ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Cuánto nos hemos equivocado mirando a una persona y juzgando a una persona? ¿Cuántas? Ya, gracias. Yo también soy pecadora. Yo también lo he hecho muchas veces y muchas veces me he arrepentido de eso. ¿Cuántas de ustedes se han arrepentido de decir esas cosas? Espero que se hayan arrepentido. Dice la palabra de Dios y uno de los conceptos maravillosos de Dios y uno de los atributos maravillosos de Dios es que es Dios omnisciente, que todo lo sabe. ¿No te parece increíble eso de nuestro Dios? Tú puedes ocultar muchas cosas de muchas personas, pero Dios es un Dios omnisciente que todo lo sabe y te está viendo a cada instante de tu vida. Y eso es maravilloso de nuestro Dios. Y este personaje con el cual voy a hablar en esta mañana, Dios sabía el corazón de este hombre. Aunque todo el mundo lo odiaba, lo detestaba por lo que él hacía, por su profesión, Dios sabía el corazón de este hombre. Y eso es maravilloso con Dios, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y antes de empezar lo que tengo que decir esta mañana, en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, este versículo me impresiona porque Dios le estaba hablando a Samuel y Samuel era un profeta de Jehová. O sea, Samuel escuchaba en vivo y en directo ¿qué? La voz de Jehová. Él era la voz de Jehová para el pueblo, o sea que él escuchaba. Y fue a escoger a un rey y vio a todos grandes, guapos, hermosos, guerreros, todos musculosos, con el zipad todo puesto en su lugar, todo ahí. Y Dios le dice, oye, no mires lo que tú estás viendo a tus ojos. Y vamos a leer este versículo, ahí está puesto, dice, pero el Señor le dijo ¿a quién? No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú, ¿qué? El Señor no ve las cosas a la manera en que Damaris, en que Santiago, en que María las ve. Y luego dice, la gente juzga, ¿por qué? Por las apariencias. Pero el Señor que mira el corazón. Tenemos un Dios maravilloso. Tú no le das gracias a Dios porque una vez miró tu corazón y te tocó y se encontró contigo. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y Samuel, aún siendo la voz de Dios, se había equivocado en mirar y en juzgar y en escoger el que él pensaba como humano que iba a ser el rey. Pero Dios tenía otro pensamiento y otros planes. Escogió al que pensaban que era el más débil, al que pensaba que no podía. Dios lo escoge para ser el rey de Israel y conquistar muchas naciones. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Y la persona de la cual voy a hablar está en Lucas capítulo 19. Y vamos a leer del 1 al 10 y lo tomé en 3 partes. Lucas 19. Y del primer punto que voy a tomar es este hombre, y vamos a leer Lucas 19 del 1 al 4, es mis primeros versículos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén.
Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado, ¿cómo se llamaba el hombre? Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. O sea que él era pobre y se había hecho ¿qué? Híjole, ¿cómo se habrá hecho rico este hombre? Zaqueo trató de mirar ¿a quién? A Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Zaqueo era un hombre y estaba buscando el significado. Mira lo que significaba Zaqueo, qué hermoso significado. Significaba puro e inocente. Pero en la vida real no era ni puro ni era inocente. Pero Dios miraba el corazón de este hombre. Este hombre era publicano, o sea, cobrador de impuestos, y trabajaba para el Imperio Romano en ese tiempo. El Imperio Romano era uno de los imperios más malos que habían en esa época, y siempre querían dañar al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios. Él era judío, Zaqueo era judío, pero trabajaba ¿para quién? Para el Imperio Romano. Él era el jefe de cobradores de impuestos, o sea, no era el que cobraba, era el jefe de los más jefes, o sea, era el manager, hablando en estos tiempos, era el manager de los impuestos. Y en ese tiempo el cobrador de impuestos podía cobrar lo que sea a quien sea y cobrarle y cobrarle y cobrarle, y no había una ley que protegiera al proveedor. No, él podía abusar de esa persona cobrándole los impuestos. Y al que no pagara lo podían ¿qué? Matar, le podían quitar todas las cosas. Tenían todo el derecho de hacer eso. Imagínate qué poder tenía y qué autoridad tenía este hombre. Y este hombre dice que era el cobrador de impuestos, era el jefe de cobrador de impuestos, y que había escuchado de alguien que se llamaba ¿quién? Jesús. Él no conocía a Jesús. Él había escuchado de que Jesús iba a pasar ¿por dónde? Por la ciudad que él estaba viviendo, que la ciudad se llama Jericó, y él quería ver. Dice que él quería solo ¿qué? Ver a este hombre, que había escuchado su fama y quería solo verlo. Pero Zaqueo tenía un defectito chiquito. Dice que era ¿qué? Corto de estatura. Y cuando me dices corto de estatura, quiere decir que era ¿qué? Enanito, o sea, bajito. Llamémoslos como se llaman, enanito. Y cuando a mí me dicen una persona enana, quiere decir que me da de aquí para abajo, ¿no es cierto? De la cintura. Miden 50, la mayoría, centímetros. 50 centímetros la mayoría. Dice que imagínate el carácter de este hombre para que lo respetaran. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Un hombre con la autoridad que tenía Zaqueo. Primero, trabajaba para el Imperio Romano. Segundo, era jefe de muchas personas que cobraban impuestos. Imagínate el carácter de esta persona. Imagínate la autoridad. Era enanito, era su única defecto que tenía. No lo quiero decir defecto. Y ni era defecto porque él salió adelante. Imagínate la persistencia de este hombre. La característica de este hombre, el carácter y la autoridad de este hombre. Cuando llega alguien, cuando yo era chiquita, cuando tenía, no sé por qué, yo le tenía miedo a los enanitos. No sé por qué. No sé si vi algo, no sé si soñé con los gnomos, no sé. ¿Usted se acuerda que eran los gnomos, esas cositas chiquititas? Dios mío, yo tenía pavor a eso. Y cada vez que veía una persona pequeña me daba, no estoy hablando de pequeña, estoy hablando de enanitos, y yo los miraba y me daban pavor. O sea, era algo a lo que yo le tenía miedo. Hasta ahora no me he encontrado en este país a alguien, o sea, no puedo decir que superé esta prueba, pero yo digo, cada uno, cuando yo veía a un enanito, digo, wow, ¿qué? Cuando estaba desarrollando esto, digo, ¿qué carácter y autoridad debió de tener este hombre? Porque no tenía ¿cómo le digo?
la fisionomía o el físico que una persona puede hacerlo para ser el manager de algo. No sé si me hago entender eso. Cuando usted piensa en una persona con autoridad, piensas en Henry. O sea, Henry, grande. Así entra el Henry y todo y dice, wow, ese es el pastor de la iglesia. No, no es el pastor. Él es una mano derecha de la iglesia. Y tú lo ves y dices, wow, este debe mandar. No, pero cuando entra alguien que es chiquitito y es el jefe de muchas personas, dice, ¿cuánto le ha pasado eso? Que te presentan ahí y dice, ¿no es cierto? Como discriminando la cuestión física de la persona. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Cuando me presentaban, era la pastora. ¿Esta es la pastora? O sea, ¿cómo pueden creer que esta es una pastora? Pues sí, soy la pastora. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí me entiende? Entonces, este Zaqueo, ahora yo lo miro y digo, wow, el carácter de este hombre que tenía era un carácter sorprendente. Y dice que él trató de mirar, ¿a quién? A Jesús. Pero dice que la multitud, cuando la Biblia habla de multitud, quiere decir muchas personas. O sea, multitud quiere decir miles de personas. Y dice que él trató de subir, trató de llegar, pero venía 50 centímetros, no podía ver, o sea, no podía llegar a ver a Jesús. Pero él tenía algo en su corazón que quería ver a Jesús. Él no quería encontrarse, él tenía otro pensamiento, pero Jesús tenía otro propósito de encontrarse con Zaqueo. Eso me parece maravilloso de Dios, porque tú puedes pensar una cosa, pero Dios está pensando otra cosa contigo, y los planes de Dios son diferentes a tus planes, y cuando Dios se encuentra contigo, tu vida es transformada de una forma maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Zaqueo trató, imagínate usted con esa condición, ¿qué haría? Ya no puedo ver, ya me voy, porque nosotros somos así, no somos persistentes. Pero este Zaqueo de que me está hablando la palabra de Dios, donde estaba, que era jefe de otros cobradores, tenía un carácter persistente, tenía carácter y autoridad de estar donde estaba por su carácter. ¡Wow! Eso me impresiona. Y eso que no conocía de Dios. Y eso que nunca había tenido un encuentro con Jesús. Y dice que él dice, mira, en el versículo 4 dice, así que adelantó corriendo. Qué inteligente es este Zaqueo, Dijo, no puedo aquí, todos son grandototes, todos son altos como Henry, como Josué y como Daniel. No puedo mirar a nadie, pero yo soy más inteligente que estos. Yo sé por dónde va a pasar Jesús. Y dice que se adelantó, ¿a dónde? A un árbol, y se subió a la higuera que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Él se adelantó a toda la gente que estaba rodeando a Jesús. Dijo, híjole, si Jesús va a pasar por ahí, yo voy a ser más inteligente. Me voy allí donde Jesús vaya a pasar, porque yo lo quiero ver. Imagínate el deseo de Zaqueo de ver solamente a Jesús, que había transformado y sanado vidas. Es maravillosamente maravilloso esto. Y dice que él fue y buscó este árbol. ¿Por qué buscó un árbol? ¿Por qué buscó un árbol? Porque era alto, porque se podía subir a verlo, porque no quería que le pasara lo que le pasó en la primera situación. ¿Qué pasó en la primera situación? La multitud no lo dejaba ver. Y él dijo, me voy a subir a este árbol como sea. Y se subió a este árbol. Me hace pensar que el carácter de Zaqueo era que nunca se daba por vencido. Aún no conociendo de Dios, no se daba por vencido, porque en el estatus en que él se encontraba, tuvo que haber luchado día a día en contra de la discriminación, en contra del bullying, en contra de que lo discriminaran, en contra de que hablaran mal de él. Y el pueblo no lo quería.